Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de Esencial, un libro de Fernando Botella. Y hoy estoy con el propio autor del libro. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Moriana? Encantado de estar contigo aquí en tu podcast. Un placer enorme. Bueno, Fernando Botella, yo lo conocía en la presentación de tu libro. Tiene una carrera profesional impresionante como formador, escritor, conferenciante y consultor en grandes empresas. Pero a mí lo que me impresionó de ti ese día de la presentación fue tu gran profesionalidad, el cuidado al detalle, también la cercanía que tenías a la hora de relacionarte con el público, el reconocimiento que dabas a las personas con las que trabajas, también tu gran generosidad, ya que todos los pues, beneficios de la venta de los libros de esa presentación iban a una causa benéfica, tu gran humildad y también vi mucha coherencia en ti. Todo lo que decías también lo hacías y luego también después de leer el libro también lo vi ahí. Así que tengo un enorme placer y mucho honor de tenerte aquí en el podcast. No, el honor es mío, es un gustazo. Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que esa misma noche ya quedamos, ¿no? Porque me ofreciste la posibilidad de estar aquí, ¿no? El día de la presentación. Y bueno, te agradezco tus palabras que has dicho ahora. Lo que más me gusta de todo que has comentado, no es que, bueno, me gusta todo, porque obviamente es muy bonito lo que has dicho, ¿no? Pero es el tema de la coherencia. Es que no se puede estar en un escenario contando unas cosas y ser de otra forma. Ujú. Eso es una de las cosas que pretendo explicar en esencial. En sí misma, la representación de esta presentación del libro, pero es una representación, lleva ya implícito el hecho de ser una persona coherente contigo mismo y con los demás en tu vida. Entonces yo creo que hayas empezado sí me gusta mucho porque es realmente lo que pretende la propia esencia. Ujú, totalmente. Y después de leer el libro es que te vi igual, exactamente como te vi en el escenario, como te vi en la cercanía, como te vi en tu libro, eres exactamente la misma persona. Bueno, ¿qué es lo esencial y cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro? Bueno, lo esencial es aquello de lo que no deberíamos prescindir. Más allá de una definición, porque aparentemente pues, resuena solo una definición de libro, de diccionario, ¿no? Pero más allá de una definición tiene un carácter de importancia superior, suprema, en mi opinión, ¿no? Porque vamos viviendo un día a día, una vida que muchas veces no nos paramos ni siquiera unos segundos a valorar realmente qué es lo que verdaderamente nos importa. ¿Qué nos importa? Simplemente es contestarte esa pregunta, ¿no? ¿Qué para uno de nosotros, cualquiera de nosotros, es importante? Para cada uno es una cosa, pero hay cosas que son comunes, a todas las personas, ¿no? Ujú. Especialmente, por ejemplo, el uso de nuestro tiempo, con quién queremos compartirlo, qué hacemos con nuestra propia vida, a qué nos dedicamos, que en el fondo también es a qué hacemos uso de nuestro tiempo o con qué ponemos uso de nuestro tiempo. Es decir, lo esencial es aquello que no confunde lo trivial con lo vital. Lo esencial es aquello que permite de alguna forma, sabiéndose uno que está en algo trivial, ser consciente al menos de eso y poder superarlo o poder eliminarlo o poder reducir el tiempo y el uso de recursos que pones en lo trivial de tu vida, ¿no? En la vida hay muchos elementos triviales. Hay gente que es capaz de mirar en, no sé, por ejemplo, en una red social y darse cuenta con el teléfono que ha estado horas. Que bueno, que si eso es vital para ti es perfecto. Yo no soy nadie para juzgar nada, ¿eh? Pero si no lo es y te está consumiendo, entonces deberías de cuestionarte y plantearte cosas en tu vida. Si es vital para ti pasar mucho tiempo con tus hijos, ¿por qué no lo haces? Y hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Todo esto es lo esencial. Lo esencial es un conjunto de reflexiones que tienen que ver con cómo vivir una vida. Y en el libro lo que pretendo de alguna forma es explicarlo a través de tres partes en las que está dividido el libro. Y en cada una de ellas pues dedico, le he llamado con la metáfora de la luz, a cómo encender la luz, cómo ponerla en movimiento y cómo trascenderla, es decir, cómo llevárnosla a nosotros, ¿no? Que es la tercera parte que se llama Gotas de Luz y que en el fondo lo que pretende es decirnos a los lectores o decir el autor a los lectores, invitarles
a que, bueno, se puedan replantear que hay otras cosas de otra forma, ¿no? Con referencia a lo cotidiano de la vida, ¿no? O sea, que no siempre tiene que ser como nos han enseñado, como llevamos viviendo los años X que cada uno llevemos, ¿no? Ujú, Todo eso es lo esencial. Y es de todo eso de lo que surge la idea de escribir el libro. Me preguntas por cómo surge el libro. El libro es porque me pongo a escribir sobre cosas que yo he descubierto a lo largo de mi vida, del tiempo, cuando uno se va haciendo mayor, va descubriendo lo esencial, va descubriendo lo que verdaderamente importa, va descubriendo lo que ahora uno sabe que no sabía antes, o al menos no lo tenía tan claro y tan evidenciado, ¿no? ujú. Y entonces a partir de ahí, pues uno empieza a decir, esto ahora lo sé, qué bien voy a tomar nota de esto lo sé, esto ahora me resuena mucho más, esto ahora está más en mi vida, esto ahora sé que tiene importancia, esto ahora vive más conmigo en lo cotidiano, esto ahora lo sé, y de ahí surgió la idea de escribir lo que ahora sabía. Pero con un ánimo, solamente muy humilde, que es el ánimo de compartir con los demás por si alguien le podía ayudar. Y luego terminó llamándose Esencial. Pero eso no es más que un título que es muy explicativo, porque la propia palabra en sí misma lo explica todo. Pero en el fondo fue una especie como de, ¿cómo te diría?, de confesión con uno mismo, ¿no? Donde uno se pone a investigarse a uno mismo, a escribirse a uno mismo, a trabajarse mucho el autoconocimiento y la realidad actual, que no es la que siempre he vivido durante toda mi vida. Y desde ahí, pues de alguna forma es de donde surge esta idea de esencial del libro. Ujú. Sí, ahora lo sé, es una frase que repites a lo largo del libro y es como lo que dices, ¿no? Esa invitación a te comparto mis aprendizajes por si te sirven, por si te inspiran. Para mí el libro transmite la urgencia de vivir ahora, en el presente. Nos Mm. recuerda la importancia de lo importante, como tú has dicho, de parar, reflexionar, qué es importante para mí y que eso tan importante para nosotros estuviera presente en nuestra vida, porque nuestra vida está hecho de nuestro tiempo y donde ponemos el tiempo y el foco y la atención es de lo que está hecho en nuestra vida. Totalmente. Totalmente. Hay una frase muy hecha, ¿no? Que ya es de los clásicos, aunque luego ha sido título de algún libro y frase para poner en camisetas, etcétera, pero que a mí me gusta mucho y que dice algo así como vivir es un asunto urgente. Ujú, Y es que yo lo creo, realmente, es lo único que es verdaderamente urgente. Tomamos demasiadas urgencias en nuestra vida, algunas son importantes y urgentes, ¿eh? Pero también deberíamos de tomar esta como primordial, ¿no? La de vivir es un asunto urgente. Yo ujú. creo que entender bien esa frase no es salirnos de planificaciones, de agendas, de cosas que nos ocupan en el día a día y que son también necesarias. Es simplemente saber que cada momento es un momento único, disfrutón. Me gusta mucho el concepto de disfrutar de la vida, de sentirla. Eso lo intento demostrar y escribir también en el libro. Y me gusta mucho entender la espiritualidad como el disfrute de la propia vida, en lo básico, en lo cotidiano, en lo que es tangible, en lo que se toca cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues eso requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere de foco, como tú decías, requiere de estar en lo que estás, ¿no? Ahora estoy aquí haciendo este podcast contigo y estoy para disfrutar este rato que estamos juntos y para sacarle el mayor partido, ¿no? Para que conectemos de verdad, ¿no? Y conectar con mi esencia y con la tuya, ¿no? Y estar en esta conversación. Yo creo que esa es la clave. La clave es entendernos a nosotros mismos para saber qué verdaderamente nos importa y ahí, en lo que decimos, sí estar de verdad, estar presente. Si Ujú. estás comiendo, decían los clásicos, come, si estás durmiendo, duerme, y si estás haciendo lo que estés haciendo, hazlo, porque ahí es donde está la única vida que existe, en lo que estás viviendo en ese presente. Eso es esencial. Y eso en el libro lo toco en diferentes momentos, ¿eh? Ujú. Incluso hago recomendaciones, me atrevo, a hacer recomendaciones de algunas prácticas habituales que deberíamos de tener las personas para alcanzar en la medida de lo posible, que no siempre se puede del todo, pero en la medida de lo posible el aprender a estar aquí, aquí ahora, aquí en este presente. Sí, correcto. De hecho, propones algunos ejercicios de meditación, de mindfulness, que son prácticas que nos ayudan a ejercitar nuestra mente para precisamente lo que dices, poder estar en lo que estamos. Que luego tenemos una mente muy dispersa. Tú hablas del déficit de atención que padecemos hoy en día. Háblanos un poco de este tema. Sí, casi todas las épocas a lo largo de toda la historia, casi todas las épocas han tenido un déficit de algo. Ha Ujú, habido épocas que han tenido déficit de talento, épocas que han tenido un déficit de capacidad de relaciones sociales y han habido abundantes guerras, muchísimas. Ahora las hay también, ¿eh?
Y muy mal, ¿no? Por parte de los seres humanos, pero ha habido épocas que toda la humanidad estaba en guerra, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y han habido épocas con déficit de todo. Esta es una época, la que estamos viviendo, este cambio de época que se está produciendo ahora, que no es lo mismo que, que una época que esté llena de cambios. Esto no es una época llena de cambios, esto es un cambio de época el que estamos viviendo, ¿no? Y este cambio de época, si tiene un déficit de algo, es un déficit de atención. La gente está peleando por la atención. Por lo que pagamos es por la atención y por lo que las marcas y el mercado lucha y las relaciones humanas en general luchan es por la atención, ¿no? Entonces hay un déficit total de atención. Todo se mide en 150 o 140 caracteres, todo se mide de una forma rápida, todo es para aquí y ahora, todo vive en modo zapping. Es muy difícil estar concentrado en algo, viendo una serie, por ejemplo, en televisión o leyendo un libro sin tener un móvil al lado en el que estar mirando las redes sociales o mirando el WhatsApp. Esta es la vida que hay. Yo la acepto, o sea, creo que hay que aceptar que esto es lo que nos toca. Otra cosa diferente es no poder trabajártelo, no poder realmente aprender y tener ciertas herramientas, por decirlo de alguna forma, o prácticas que te permitan estar mejor en este mundo que es así de cambiante y que es así de zapeante, ¿no? Ir todo a una velocidad de vértigo, ¿no? Absoluta. Bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir en esta época a nosotros y lo que hay que aprender es al contrario, a parar, a dejar de hacer, incluso a dejar de pensar, a dejar de reflexionar, ¿no? Y me gusta resumirlo en una frase que creo que lo explica bien, y es que finalmente estamos enseñados, educados, aunque no es responsabilidad de nadie, solo nuestra, ¿eh? Pero estamos enseñados, educados como a, ¿cómo te diría? Como a hacer que seamos esclavos, entre comillas, es un poco exagerada la palabra, pero la quiero decir, a esclavos de nuestra propia mente, ¿no? Está nuestra vida al servicio de la mente, ¿no? Sin embargo, debería de ser todo lo contrario, debería de estar nuestra mente al servicio de nuestra vida. ¿Qué nos está pasando, no? Para que nosotros no seamos los que ponemos a nuestra mente en tela de juicio, la que le decimos, bueno, dame más opciones, venga, esta ya me la has dado, pero para un poquito y dame más opciones, permíteme que vea la realidad de una manera desacostumbrada. Déjame, por favor, que sea de una forma diferente a como me estás diciendo que debo de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que todo eso se puede conseguir en la medida que seamos capaces de practicar esas cosas, esas herramientas, esas prácticas que tú decías, ¿no? Entre otras, ¿no? Mindfulness, meditación, capacidad de estar en silencio, manejar la respiración con conciencia, entender bien qué significa la conciencia, vivir menos despistados, menos anestesiados, más despiertos, poner más atención plena, y no dejar que la falta o ausencia de atención pues nos despiste y vivamos una vida despistados, y cuando uno tenga 86 años y esté cerca del final de su vida, pues se dé cuenta que ha pasado la vida, que no sabe ni cómo ha pasado y que ha vivido despistado, ha vivido anestesiado, anestesiada, ¿no? Ese es el problema. Hay que luchar, yo creo, cuando hay tiempo todavía, hay que intentar que eso no sea así. Yo comparto muchísimo tu filosofía de vida. Tú hablas también de otra serie de cualidades que nos ayudan para nuestro bienestar, como la amabilidad, el optimismo saludable. em, los tengo aquí. Bueno, la energía vital, ¿no? El hedonismo de lo que hablabas antes, disfrutar de las pequeñas cosas en la vida, la alegría, el sentido del futuro, la ternura, la serenidad. Quería preguntarte cómo con esta filosofía de vida y con esta forma de estar en el mundo, ¿cómo lo trasladas luego en el mundo corporativo, en las empresas? Eso es muy interesante, y lo difícil, es lo Ujú. difícil. En mi trabajo, ¿eh? Cada uno tiene sus dificultades para poder trasladar esto, pero en mi caso concreto es lo difícil, es lo verdaderamente difícil. Es mi reto profesional. En realidad ese es el verdadero reto que yo tengo, ¿no? Yo en mi trabajo me dedico al mundo de la consultoría, del desarrollo, de la transformación de personas, de equipos, etcétera, y pretendo llevar en mis valores, ¿no? Profesionales y también en los de la empresa que represento, llevar estas cualidades, ¿no? Porque para mí serían características o cualidades, ¿no? Sobre el ser humano y sobre el cómo desarrollarnos como individuos. Entonces esta es la gran dificultad. A veces se producen gaps, huecos muy grandes entre lo que uno quiere y lo que en el mundo corporativo se encuentra, ¿no? Sin embargo, yo creo que al final somos personas. O sea, cuando va uno a lo nuclear, a lo básico, termina encontrando lo mismo. Por ejemplo, uno de los términos que has utilizado es el término serenidad, podría utilizar el de alegría, o podría utilizar cualquier otro de los que has dicho, ¿no?
Y, por ejemplo, yo encuentro que los líderes que son más serenos son más líderes, entienden mejor a sus equipos, consiguen tener equipos más leales, con más capacidad de loyalty, de fidelización, con menos pérdida de talento, más activos, más creativos. Entonces, claro, cuando tú no hace falta que te metas a hablar de serenidad y a dar un discurso de serenidad, pero trabajas la serenidad de una forma indirecta y consigues que tu coachee, en este caso, ¿no? A la persona a la que estás acompañando, al equipo al que estás acompañando en el mundo corporativo, adquiera más carácter sereno, por ejemplo, ante circunstancias cotidianas, ante la forma de enfrentarse a lo más real del día a día, pues de alguna forma estás contribuyendo de una forma indirecta a que sea un redunde de una forma mejor en su modelo de liderazgo y en el equipo y en los resultados en general, ¿no? Entonces, se trabaja mucho indirectamente, a veces también abiertamente, de forma directa, pero muy indirectamente, teniendo uno mismo, el entrenador, entre comillas, todos esos valores y poniéndolos encima de la mesa, ¿no? Y siendo muy leal, ¿no? A esos valores, ¿no? Compartiéndolos con tus clientes, diciendo la importancia que eso tiene y experimentando, dándote el placer de experimentar, de probar, de ver qué resultados se obtienen, de podernos dar el permiso y ofrecerles el permiso que cambien, darles el permiso que ellos se pueden dar de que cambien y sean de una forma diferente a como están siendo. Entonces esto cuando realmente sucede, a veces en grupos gigantes, a veces en individuos a nivel más persona individual, no más líder, jefe, etcétera, pues se obtienen resultados extraordinarios. Y yo Ujú. creo que toda la gente quiere, ¿eh? Al final toda la gente quiere esto. Bueno, hay excepciones, pero son muy pocas. Sí, y eso te iba a preguntar, ¿tú crees que desde tu mirada y desde tu experiencia, crees que son conscientes de esa necesidad? No siempre. O sea, yo creo que uno de mis trabajos fundamentales es despertar la conciencia. Fíjate, cuando yo consigo eso en cualquier cliente de cualquier tipo, grupo o equipo o persona, creo que tengo el 50% ganado de mi trabajo. Y digo el 50 es una forma de hablar, no sé si es el 40 o es el 80, pero tengo ganado mucho, Ujú. mucho. El objetivo nuestro en nuestro trabajo es despertar conciencia. Y eso hay técnicas para hacerlo. Y se sustentan generalmente por conversaciones poderosas, cruciales, valientes. Y asociadas a resultados, ¿no? Y a cambios tangibles, obviamente. Pero creo que depende mucho de las conversaciones que seamos capaces de tener con nuestros, bueno, pues con nuestros coaches, ¿no? Con la gente a la que acompañamos, entrenamos. Ahí está la clave fundamental. Despertar la conciencia. Sacarles del adormidero donde están. Sacarles de la anestesia. Ponerles el producto que necesitan para despertar. Y cuando están despiertos y ven realidades potencialmente diferentes, empiezan a ver también resultados diferentes. Ujú. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que técnicamente lo que diferencia muchas veces a algunos entrenadores de otros entrenadores en el mundo corporativo, en el mundo del business trainer, fundamentalmente, es aquellas personas que profesionalmente son capaces de despertar o no a los otros. Ujú. Eh, los que no terminan de despertar terminan viendo el acompañamiento como una confrontación, o como algo que no les resulta positivo, o como algo que se convierte más en una técnica de confesionario, solo de escucha, pero no de resolución. Entonces el trabajo nuestro, técnicamente incluso, tiene un gran porcentaje de éxito en la medida que seamos capaces de despertar a la otra persona y que sea capaz de ver realidades desacostumbradas, realidades diferentes a las que está viviendo. Brechas que llamamos en el mundo del coaching, ¿verdad? Y entonces cuando se descubren esas brechas, ya entonces se trata bueno, de construir puentes, ¿no? De construir caminos nuevos. Pero esa primera parte es fundamental. ¿Cuáles son estos beneficios o cuáles son estos resultados diferentes que se obtienen centrándonos en lo esencial, ya no solo para el individuo, sino en el mundo corporativo? Generalmente a mí me gusta decir de una forma exagerada, pero real, porque lo he demostrado tantas veces en mi vida, que va a la cuenta de resultados. O sea, al final es una cuenta de resultados. Claro, la cuenta de resultados es una cuenta de resultados que tiene resultados emocionales, resultados tangibles económicos, que son los que todo el mundo conoce, obviamente, y persigue, legítimamente, absolutamente, pero también resultados en el modo en que nos relacionamos, en el modo en que nos levantamos por la mañana y nos vamos a la oficina o al puesto de trabajo. Es decir, hay resultados tangibles. Esa sería la respuesta. Y se pueden relatar, es decir, se pueden escribir y se pueden identificar y se pueden contar por qué se producen resultados. Si nos metiéramos en el mundo corporativo diríamos que podemos poner KPIs de medida, que nos permitan realmente esos indicadores de medida saber que que está sucediendo ese cambio que esperábamos. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Pues que tiene resultados tangibles en el día a día, tanto en el mundo corporativo, tanto en el modo de gestionar los equipos, relacionarnos con nuestros colaboradores, también con nuestros superiores, es decir, con nuestros líderes o mandos, en el modo también de practicar el mercadeo, es decir, la relación con los clientes y los accesos a mercados, cambia, cambia a veces hasta 360 grados. Ujú. ¿Y tú cómo has llegado a estos aprendizajes? A ver, me explico porque es una pregunta demasiado amplia. Te pregunto porque este podcast es sobre libros y quería Mm, preguntarte qué lugar tienen los libros en tu vida y sí. cuál es tu forma de aprender. Si es a través de los libros, si es de una manera más práctica, más vivencial, si es a través de las personas, si es a través de todo ello. Es un poco a través de todo. O sea, yo soy un defensor absoluto de la capacidad de estar continuamente creándonos como personas. De hecho, hago un paréntesis, Boriana, y te digo que de esto irá mi próximo libro. Es lo que estoy escribiendo. Esto es una cosa que ya puedo contar. Y, y ahí, en esa idea de estar continuamente creándonos, está el aprendizaje como el baluarte fundamental de todo. Voy a dedicar un libro futuro todo al aprendizaje, que va asociado a la creatividad en el sentido de crear nuestra propia vida, de superar nuestros miedos, de ser capaz de estar en continuamente de crecimiento, de abundancia, ¿no? Entonces yo, cuando me preguntas a mí en concreto, pues aprendo de todo. Es que cualquier papelito que cae en mi mano lo leo, cualquier cosa que veo en la tele. Es, yo creo, la capacidad de estar escuchando de verdad y observando la realidad que nos rodea. Yo creo que se aprende de todo. Las fuentes son, primarias o no primarias, son múltiples. O sea, yo no podría decir tengo una sola fuente. Yo te podría decir leo miles de libros, y es verdad, leo muchos libros. Aquí al lado de mí, no te lo puedo mostrar porque tengo el filtro ese, pero en estos momentos, como estoy escribiendo un libro, pues tendré 40 o 50 libros al lado de mí en este momento. Ujú. Y estos 40 o 50 libros que tengo aquí me están sirviendo como fuente de inspiración para cosas que necesito, ¿no? Muchos de ellos, yo te diría, la mayoría ya los he leído completamente, algunos incluso varias veces. Pero esa capacidad de estar continuamente aprendiendo es donde yo pondría el foco para mi fuente principal. Ujú. Y luego a veces escribo para mí, y cuando escribo para mí a veces hago un manual que le llamamos libro por el formato que tiene, porque yo no soy escritor, ya me gustaría, pero escribo manuales que le llamamos libro sobre temas que me interesan y que me los escribo para mí y que luego pues los intento compartir con el público que quiera leerlos. Pero... Y eso es más, casi todos los libros que he escrito, no te diría que casi todos, te diría que todos, ¿eh? Los he escrito de alguna forma porque eran mensajes que necesitaba contarme a mí mismo, organizarlos, tenerlos claros, ponerlos en limpio y que me constituyeran de alguna forma mi propia personalidad profesional y personal, ¿no? Que me ayudaran a Ujú. crearme a mí mismo, ¿no? Y esa es mi fuente de inspiración fundamental. Sí, un tema muy interesante, el de Luego voy a crearte a cursos, ti mismo. luego voy a cursos, estudio, voy a Estados Unidos, hago un montón de cursos, programas, en universidades de prestigio, de primer nivel, todo eso también, Ujú. pero no es lo más importante. Bueno, sobre todo entiendo es tener esa mentalidad de aprendiz Sí, y esa mirada abierta, ¿no? exacto, Y exacto, contemplar la vida, que es otra cosa de la exacto. que hablas en esencial. Y trabajar la curiosidad, trabajar mucho el asombro, o sea, preguntarme cosas que uno ya cree que sabe para ver si las sabe ahora de otra forma diferente. No dar por hecho, sorprenderme, decir cada día en muchas cosas, aunque las haya leído 200 veces, wow, wow. Y no, esto ya me lo sé. El esto ya me lo sé es lo que impide el crecimiento humano. El cerebro no crece, no se desarrolla, no me refiero en términos de tamaño, me refiero en términos de aprendizaje, en la medida en que uno cree que ya sabe algo. Ujú. Entonces es mucho mejor sentirse ignorante. Me encanta la ignorancia. En mi libro Cómo entrenar la mente lo explicaba al principio con un gráfico fantástico donde decía algo así como que mi ignorancia es exponencial, absolutamente exponencial. Cada vez soy más ignorante. Ujú. Me encanta ser ignorante. Solo sé que no sé nada. Exacto, exacto. Este hombre no dijo eso exactamente, ¿sabes? Sócrates, en el año 473 antes de Jesucristo, cuando dijo teóricamente esta frase que conocemos, no fue lo que dijo.
Lo que dijo él realmente que escribieron sus discípulos, porque entonces quienes escribían los libros no eran los apóstoles, o sea, eran los apóstoles, perdón, no eran los maestros, eran los discípulos, que entonces se llamaban apóstoles, ¿no? El discipular, ¿no? El maestro también era discípulo de ellos, ¿no? Y Sócrates en el año 473 antes de Cristo, de esta nueva era, ¿no? Vital, dijo algo así como: me interesa mucho más mi ignorancia que mi sabiduría, porque es donde realmente puedo crecer, puedo desarrollarme. Quiero seguir viviendo en mi entorno de ignorancia. Y la gente no lo entendió muy bien, y entonces por eso se inventó aquello de solo sé que no sé nada. Muy Sí, sí, interesante, esto no lo conocía. sí, sí. Hablas de los beneficios de la positividad, del optimismo saludable y mencionas en varias ocasiones lo que viene siendo la positividad tóxica, Mm, aquello de oh, Mr. Wonderful. mm. Explícanos un poco la diferencia y sí, en qué consiste una cosa y en qué consiste la otra. Hay una diferencia fundamental, ahora te diré cuál es. Pero antes de eso déjame hacer una pequeña intro sobre el tema. No vale ser positivo por el hecho de ser positivo, porque es un autoengaño. O sea, no vale el optimismo por el optimismo. El optimismo es necesario si tiene esa aplicabilidad que yo le he puesto como adjetivo, y otros autores también, como adjetivo de inteligente. Eh, la gente que cree en el pesimismo inteligente a veces es más positiva que la gente optimista no inteligente. El que mira un avión y piensa este avión puede caerse, le llamarán pesimista. Pero si automáticamente después, desde el realismo de que un avión puede caer, hace unos días ha caído uno, desde ese pesimismo es positivo, es decir, desde ese pesimismo es realista y se hace una pregunta de qué sí podemos hacer si el avión se cae, e inventa un paracaídas, ese tío es más positivo que el que es un optimista estúpido. El avión nunca se va a caer. Esto qué bien, que vuela. No, un día se cae. Entonces más vale ser un pesimista realista. Podemos, La... Dime, podemos dime. decir que en el primer caso es algo constructivo que sirve para crear y en el segundo Eso caso es. es simplemente para negar la realidad. Eso es. Y esa es la gran diferencia, Boriana, porque la gran diferencia radica en que pesimista o optimista, da igual, centres la atención en la realidad y sobre la realidad te cuestiones esa realidad de una forma positiva. Sí a lo positivo desde la realidad. Si a mí me dicen ahora que tengo una diabetes, pues voy a estar triste. No, que nadie me diga, oye, tienes que estar contento porque estar vivo, no sé cuánto, no sé qué, me meta un rollo que lo único que me hace es sentirme peor. Yo quiero recibir y celebrar todas mis emociones, también la tristeza. No creo en el optimista que me intente vender que hoy tenga que estar yo muy contento porque me acaben de diagnosticar una enfermedad. Ujú. Pero sí que me quiero plantear qué sí puedo hacer desde esta realidad. ¿Qué sí puedo hacer a partir de ahora que conozco esto y desde mi tristeza incluso de la información y de lo que me acaba de llegar? Ese optimismo inteligente, positivo, porque tiene este concepto de positivo, este adjetivo añadido, ese es el que a mí me interesa. Ujú. El optimismo positivo, inteligente o inteligente positivo. Que se basa, y esa es la gran diferencia, en entenderte respetando la realidad en la que estás. Ujú. En cierto modo es aceptar lo que no controlas y ocuparte de lo que sí está en tu Exacto. control. Exacto. Y dicho de otra forma es no autoengañarte ni engañar a los demás. Es entenderte con tu realidad. Esto es la positividad desde mi punto de vista. Ser capaz de entenderte desde con serenidad si es posible y paz mental con la realidad en la que vives. Ujú. Me ha gustado mucho la metáfora del Titanic que Sí. empleas en el libro. Explícanos el tema de por qué conviene compartimentarnos. Sí. Es una metáfora que se utiliza mucho en psiquiatría. Ujú, No es mía la metáfora, aunque yo la adapté para explicarlo en el libro y para que fuera más fácil para ciertos lectores. Pero en psiquiatría, muchas de las técnicas y en psicología en general que se utilizan es ayudarle al paciente, en este caso, a separar ciertas cosas en su vida como compartimentos, ¿no? Como si fueran diferentes estancias dentro de una casa. Si la vida fuera una casa, pues hay diferentes habitaciones, diferentes estancias, y cada estancia se estanca de las otras. Es decir, no deja que una estancia, cuando le pasa algo, penetre en la otra, porque si penetra en la otra y penetra en la otra y penetra en la otra, por una teoría de vasos comunicantes, al final está todo inundado, ¿no?
Ujú, Bien, el Titanic no era un barco muy moderno para la época, a pesar de que pensaban que sí, sí en tamaño, pero solo en tamaño, porque no tenía compartimentos estancos. Entonces, ¿qué pasó? Que eso fue lo que le hizo, según los ingenieros expertos, muchos de ellos, que se hundiera. Y que se hundiera tan rápido. Porque a lo ujú, mejor se hubiera terminado hundiendo, pero no tan rápido. Entonces, eso pasa igual metafóricamente en nuestra vida. Yo tengo mis relaciones de diferentes tipos, relaciones más íntimas, relaciones menos íntimas, relaciones profesionales, relaciones de mucho tipo, ¿no? Pues las tengo que tener divididas en estancos. En la medida que una me falla, tengo otras. No se contaminan unas a otras. Tengo mis relaciones, tengo, perdón, mis estancos también o mis departamentos estancos. Esto es una metáfora, vitales, departamentos estancos vitales, pero metafóricamente en mi vida profesional. Entonces, si algo me falla, pues tengo otras cosas, ¿no? No porque me falle un libro, por ejemplo, que no tiene éxito, pues va a afectar a otra de las cosas que tengo en mi vida. No dejo que me inunde, que se produzca una corriente emocional que me lleve a estar fatal con todo, porque todo pertenece a ese mundo del generalismo mental, que la mente tiende a generalizar todo. Pues esto me ha ido mal, es que yo soy un fracasado, es que todo me va mal, es que nadie me quiere, ese mundo calimero, ¿no? Que se llama del pollito aquel que solo decía el mundo contra mí, ¿no? O la vida contra mí, nadie me quiere, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien es capaz de generar en su vida compartimentos, además estancos, es decir, que no, que se comuniquen cuando tú quieres que se comuniquen, pero que no se comuniquen si tú no das el permiso de que se comuniquen entre sí, la forma de tratar incluso el día a día, los problemas, lo que no te agrada, lo que no te gusta, lo que te provoca dolor, daño, pues es mucho más fácil. ujú. Esto técnicamente en psiquiatría es muy útil, porque cuando un psiquiatra, un profesional o un psicólogo también consigue a su paciente centrarle en un departamento estanco, ¿no? De su vida, en un área estanca de su vida, y que no sea todos los anillos que conforman su vida, pues es más fácil ayudar al paciente a salir de su problema, ¿no? Normalmente, ¿eh? Cuando es un problema sobre todo por algo que viene de fuera, ¿no? Externo, ¿no? Cuando no es una cuestión química, ¿no? Cuando no es una cuestión de falta de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo quise compartir en esencial en el libro porque me parecía en un momento determinado interesante entender que cuando somos capaces de tener diferentes esencias en nuestra vida o de cada compartimento con sus esencias, pues cuando no dejamos, al menos no conscientemente, que se contaminen unas con otras, los resultados que tenemos muchas veces vitalmente desde la perspectiva de eso que llamamos bienestar, le podemos llamar felicidad si queremos también, pues es mucho más fácil, comillas, de gestionar, ¿no? Ujú, De vivirlo en el día a día. Y esa es esa metáfora. sí. Lo vemos mucho con las personas que fundamentan toda su autoestima a un solo área de su vida, ¿no? O sea, su Claro, relación de pareja, el trabajo, y cuando esto se desmorona, se hunden claro. como Por ejemplo, en la Titanic. autoestima hay siempre 5 aspectos clave, ¿no? Ujú, Esto es muy importante que la gente también lo conozca bien. Uno tiene que ver con las relaciones íntimas. Íntimas no quieren decir, íntimas quiere decir gente con la que te sientes muy cerca, ¿eh? Relaciones íntimas, por cercanía, ¿no? Pues tu pareja, tu hija, gente que vive muy cerca de ti. Podríamos decir todo lo que son las relaciones familiares y el conjunto de lo que llamas familia, biológica o no, pero familia, ¿no? Luego está el segundo punto de los 5, que son las relaciones en su conjunto, o sea, todo lo que es tu mundo social, ¿eh? Y la sociabilidad. Luego está la labore. La labore tiene que ver con el mundo del trabajo, de los estudios, de lo que te dedicas, de los hobbies, todo lo que es el labore, ¿no? Luego está todo lo que es la energía, o todo eso que llamamos el movimiento sexual, ¿no? Pero que no tiene que ver solo con sexo, sino todo lo que tiene que ver con el kundalini, las que te pone energías en que movimiento. Ujú, pone en movimiento. Y luego está el ego, o sea, la relación contigo mismo, ¿no? Que es, muchas veces se confunde precisamente la autoestima, que es la valoración de uno mismo, solo con el ego, y se desprecian las demás, ¿no? Pero la relación de estos 5 aspectos fundamentales, ese anillo clave de estos 5 aspectos, cuando están equilibrados, es cuando hay una autoestima natural, equilibrada, no sobrevalorada, que eso sería narcisismo, y tampoco una infravalorada, ¿no? Que te llevaría muchas veces al desastre de no quererte ni a ti mismo, ¿no? claro. La importancia de encender tu propia luz para Sí, señora. luego, Eso es. si no solo hay oscuridad a tu alrededor, lo que Eso dices es. en La el oscuridad libro. es necesaria, no hay que huir de la oscuridad, hay que buscar las sombras y la oscuridad, porque cuando hay luz hay oscuridad, porque hay sombras, siempre que hay luz hay sombras. Yo ahora estoy aquí con luz y hay sombras, seguramente por muchos sitios, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Real de la luz, eléctrica en este caso, ¿no? Pero del fuego, que también da luz, pero es que las sombras son necesarias.
Lo que pasa es que es importante identificarlas, saber cuáles les permite seguir siendo sombra, cuáles te molestan más, cuáles menos, y tener esa capacidad de saber que muchas de esas sombras son como nubes en el cielo, ¿no? Y que tengo, hoy, por ejemplo, que tengo yo un día muy gris aquí donde estoy, pero saber que luego pues ese día gris se irá y el sol está detrás y está el cielo azul y saber que la vida es eso, ¿no? Un día de nubes, otro día de mucho sol y darle, naturalizarlo, normalizarlo, entender que eso es lo normal, Y relativizar. relativizarlo, efectivamente. Hablemos del sufrimiento y el dolor. Tú compartes en el libro un episodio personal, Mm. em, bueno, que has tenido que estar mucho tiempo en cama. Y quería preguntarte cómo lo viviste, porque suena No es como... mío, no es mío, no es ¿No mío. es tuyo? No es mío, Boriana, no. Vale, Este capítulo está escrito por Marcos Gómez, vale, no está pues lo escrito habré por entendido mí. mal. Ujú. Sí, ese libro está escrito por un invitado mío. Yo tengo varios invitados en el libro, como has visto, que escriben diferentes Sí. capítulos. No capítulos, trocitos de un capítulo mío. Y ese se llama Bajar el telón y lo ha escrito Marcos Gómez, el doctor Marcos Gómez. El Ujú. doctor Marcos Gómez es un anestesista de origen, pero que luego con él tuve la suerte en el año 92, nos conocimos en 1992, y junto con otros doctores, en total 6 o 7 de toda España, y yo mismo, fundamos en España la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que no existía. Ujú. Entonces le pedí, cuando escribí Esencial, le pedí a Marcos Gómez, a mi amigo Marcos, que escribiera un capítulo que se llamaría Bajar el telón, que está al final del libro, y que lo escribiera libremente sobre el final de la vida, ¿no? Y sobre lo que significa también el sufrimiento en la vida, ¿no? Y él en el capítulo, ese libro, en ese capítulo del libro, cuenta una experiencia suya personal que yo ya conocía, pero la cuenta allí de él estuvo varios años, mucho tiempo en cama por un dolor, un tema que tuvo, ¿no? Personal. Y entonces él lo describe para intentar metafóricamente y en primera persona decirle al lector lo que significa el concepto de sufrimiento del que no hay que huir, sino que hay que aprender a vivir con él. Y cómo entender que el problema de el sacrificio humano en general no es en sí mismo el sacrificio, es que el sacrificio no vaya orientado al disfrute, sino que vaya orientado al sufrimiento, ¿no? Y como para salir del sufrimiento, pues es mucho mejor que el sacrificio vaya orientando al propio disfrute, ¿no? Y él yo creo que lo explica muy bien en ese capítulo, ¿no? Que se llama Bajar el telón y que habla pues de alguna forma de su experiencia también con enfermos terminales y con lo que ha sido su vida y con su propio episodio personal. Yo no he tenido, cruzo los dedos, gracias a Dios, no he tenido esa experiencia, no la quiero tener. Sí, a mí me parece fascinante y admirable todas aquellas personas que pasan por episodios tan duros, pero luego los utilizan para ayudar, para crear lo que hablábamos antes, ¿no? Ese poder creativo para poder ayudar a otras personas, Sí, para inspirar desde su propia experiencia lo que han vivido, como Viktor Frankl, ¿no? O sea, le da como un sentido, un significado a una experiencia de por sí muy dura para luego poder ayudar a otras personas. claro. La mala noticia en esto, porque que no es poner el foco en lo negativo, sino para que aprendamos, eso en realidad es una buena noticia, ¿no? Aunque lo diga Ujú. así, es que en un campo de concentraciones pueden haber habido, en el caso de Víctor Frank, miles, millones de personas, y uno, dos o tres se dan cuenta de este detalle. En la sociedad y en una ciudad, en general, de todos estos temas hay millones de personas, miles de personas, cientos de miles, y pocas personas a veces todavía se dan cuenta de estos pequeños gran detalles. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente en estos momentos que estará sufriendo, pero no será capaz de darse cuenta de que de ahí, incluso cuando salga de ese sufrimiento, hay detrás muchísimos aprendizajes y muchos de ellos a compartir, ¿eh? Y hacer que otra gente esté mejor, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales del esencialismo, de lo esencial en la vida, es la capacidad bondadosa, mmm, humilde, desde la humildad de compartir y de hacer que los demás comprendamos que tus vivencias también son mías, porque los dos somos uno. Así Esto es un es. poco así exagerado decirlo así, pero quiero decirlo. Somos uno. En realidad no hay diferencias. Somos uno, Así es un es. universo. Entonces, entender esto bien cambia un poco el modo en que uno está en la vida. Para Mm. mí esto es esencial. Y en el libro de alguna forma también lo cuento, ¿eh? En algunos lugares. Te propongo hacer un pequeño juego, ya que este podcast no es un podcast al uso, sino que es Perfecto. más similar a a una conversación con un café.
Vamos a hacer una lluvia de ideas, si te parece, de estos momentos pequeños, cotidianos, placenteros, y vamos a ir turnándonos, uno tú, uno yo, a ver qué sale, Vale, así improvisado. muy ¿Tienes bien. alguno pensado? ¿Quieres empezar o empiezo yo? Un paseo por la playa. Ajá. Ver una puesta de sol. Ujú. Leer una página de un libro varias veces porque te ha emocionado. Ver a alguien en su salsa, inspirarte por ello. Bailar o incluso solo danzar. Escuchar una canción que te genera muchas emociones, ¿no? Te remueve muchas cosas por dentro. Besar cuando se besa de verdad y estás en ese momento. Ujú. El abrazo de estos que genera mucha oxitocina. Mirar los ojitos de mi gatita, sin prisa. Ujú. El olor a café por la mañana. Las gotitas de la ducha caliente. Cuando primero te da pereza levantarte por la mañana, pero luego sales y te da el fresquito este del viento. Estar aquí contigo hoy, haciendo un podcast. Leer una frase que te resuena muchísimo, que te toca en lo profundo de tu ser. Escuchar una canción que te gusta, que te atrae, que te atrapa. Ujú. El ruido o el sonido de las hojas que crujen cuando vas paseando por el bosque. Ujú. Cogerle la mano. Y así podemos seguir eternamente. Sí. Pero eso, me ha gustado mucho este juego que me has propuesto, porque este juego tiene un aprendizaje detrás, a mí por lo menos me lo parece, y es que eso es la vida, no es otra cosa. Si pusiéramos atención en estas cosas y tantas otras miles de cosas que tú y yo hemos dicho aquí, solamente poner atención y darle valor, darle importancia, pues estaríamos viviendo la esencia de la vida. Así que me ha gustado mucho este juego. Gracias por proponérmelo. De nada a ti. Bueno, ¿qué me queda por comentar? Aquí tenía apuntadas 4 cosas. ¿Qué no te he preguntado y si te gustaría mencionar? Bueno, quizás algo que me gustaría mencionar, que no me has preguntado directamente, pero que sí que de forma indirecta ha estado en muchas de las preguntas, es que yo creo que para entender bien lo esencial hay que quitarle capas de roña, capas de lo que sobra, capas de lo que molesta, ¿no? ¿Y para llegar a qué núcleo? Para llegar al núcleo de la diversión. Yo creo que al final la vida tiene que ser divertida, pero como los griegos hablaban del divertere, que el divertere es lo que te conecta con la vida. Para ellos el divertirse, el divertere, era la conexión. Lo contrario era el aborrere, que era el aburrimiento, era el aborrecer. Entonces, ¿dónde está lo esencial? En el núcleo fundamental lo que hay es vivir una vida divertida, disfrutona. Ujú, Y eso está muy bien, porque de alguna forma es saber decir no cuando hay que decir no, pero decir sí muchas veces. ujú. Divertirte es conectarte con tu esencia. Y esto no es mío, esto es de la literatura y de la filosofía griega de origen, y yo creo que se nos ha ido olvidando con los pasos de las generaciones y de las épocas, ¿no? Y hay que recuperar, yo creo, al menos ese núcleo. Entonces sí que ha estado en nuestra conversación, pero el núcleo de todo lo esencial es, y me gustaba, me apetecía dejarlo aquí en tu podcast también, el buscar divertirnos con lo que hacemos. Fíjate qué propuesta tan sencilla, pero Sí. cuando lo conseguimos, las cosas son diferentes. Pero para eso, como has mencionado, hay que practicar la renuncia, saber ¿Mm? decir no para las ¿Mm? cosas que realmente no nos suman o no nos hacen estar en nuestra esencia, los excesos, quitarlos para poder estar en lo esencial. Aprender a restar, que es lo que yo decía en el libro, uno de los Ujú, capítulos. Aprender a restar, porque nos han enseñado a sumar, sumar, tener, a más, a más, a más, a más, a más, no a multiplicar, ¿no? A ujú. exponenciar. A veces es necesario, no estoy en contra de ello, pero también nos deberían de haber enseñado un poquito más a quitar, a restar. Cuando uno es capaz de borrar lo que sobra, le da más importancia a lo que importa. Entonces, renunciar es eso. Ujú. Entender la renuncia es entender la capacidad que tenemos
humanamente los seres, las personas, a decir no. Porque cuando alguien dice no a cosas, está diciendo sí a otras. En el fondo, ese no no es un no lingüístico, es un sí conceptual. Ese no de renuncia es un sí conceptual. Y Ujú. es saber dónde pones tu energía. Gracias a que la quitas de otros sitios donde no te está siendo realmente útil para ti, ¿no? O no le das la importancia que se merece. Entonces, renunciar es fundamental para encontrarte con lo esencial. De hecho, la mente de monje y un monje renuncia a todo para vivir lo más esencial, que es su propia vida. Ujú. No es que yo estoy invitando a eso, pero sí invitando a plantearnos qué significa tener una mente de monje versus una mente de mono, que es en la que vivimos, no todo el día dando saltos de un sitio a otro, ¿no? Ujú. Por no ser capaces de renunciar prácticamente a nada o a casi nada. Entonces yo creo que esa es una de las claves vitales, sí. Bueno, decir que en el libro propones también varias fórmulas. Hay muchas frases bonitas, o sea, es un libro para subrayar, para volver a él en momentos en los que quieres volver a conectarte con lo esencial. De hecho, aquí escribe una frase a modo de así un poco de reseña. Si tu libro fuese una comida, esta está hecha de ingredientes saludables y nutritivos. Es un plato sencillo y a la vez contundente, con palabras cuidadosamente escogidas que alimentan el ser. ¡Wow! Eso es muy bonito. Eso que me has dicho es muy bonito porque esa metáfora, esa analogía, lo explica prácticamente todo. Desde el mundo de la gastronomía, pero lo explica. En realidad son ingredientes que son sencillos, la cocina también es una cocina sencilla, la mezcla de esos ingredientes para generar un plato también es sencillo, son fórmulas, entre comillas, la palabra sencillas, pero al final hacen un plato muy rico, que es Ujú. y contundente, ¿no? Que es el muy nutritivo en ese sentido, ¿no? Que es Exacto. el de cómo nos sentimos cuando estamos vivos de verdad, ¿no? A mí me gusta mucho la descripción que has hecho, gracias. ¿Qué reto te gustaría proponer a nuestros oyentes? Porque tú también en el libro hablas mucho y en este podcast lo repetimos una y otra vez, que es importante llevar lo aprendido a la acción, que es lo que realmente nos lleva a la sabiduría y a vivir con bienestar y una vida plena, que no basta solo con leer y saber las cosas. Hay que ¿Qué des- hacerlas. Hay que hacerlas. ¿Qué desafío se te ocurre? A mí, obviamente, por la conversación que estamos teniendo y por la característica del propio libro, el reto que se me ocurre proponer fundamentalmente es eh, aprende a priorizar. Pero si es posible, incluso hasta con una hojita o un cuaderno y un bolígrafo, no un lápiz. Ujú. Aprende a priorizar. Es decir, haz como una especie de línea en una hoja y pon below the line, es decir, debajo de la línea y above the line, encima de la línea, y que encima de la línea hayan pocas cositas, no 200 cosas. Y las demás que se queden debajo de la línea. Que no quiere decir que no estés con ellas, no quiere decir que no tengas que desarrollarlas, hacerlas, dedicarles tiempo como recurso más importante vital, pero otros recursos también. Pero que no sea eso lo que ocupa la vida. Que la vida sea above the line, encima de la línea. Es como una línea de flotación. Aprende Ujú. a priorizar, sería el resumen de esto, ¿no? Ten claro lo que verdaderamente es importante para ti. Ese es el verdadero reto. Ponle conciencia. Escríbelo. Hazlo. Y luego cuando tengas eso escrito, lo que haya quedado encima de esa línea, ahí es donde tienes que estar la mayor parte de tu vida. Ahí es donde se centra la mayor parte de tu tiempo. Hazlo. No creas que no es posible y no creas que eso es para otros. Hazlo tú, cualquiera de nosotros, hazlo. Porque verás cuando lo haces cómo te quedan pocas cosas realmente encima de esa línea. Y ahí es donde está tu vida. Pues mi reto va en línea a lo que tú has propuesto y también es para ti. Em, Mi reto consiste en pensar en una palabra que sea predominante en el 2025. Si tú tuvieras que decir, vale, pues quiero, no sé, para setear un poco el tono de voz, ¿no? De este año, del 25, ¿cuál sería esa palabra para ti? Este año, por diferentes motivos, yo la tengo esa Ujú. palabra, ¿vale? No sé a qué me le ibas a preguntar, pero la tengo. La tengo de diferentes formas, ¿no? Para explicarla, o según en qué características o en qué conversación, adquirirá una forma u otra la palabra, no será un vocablo u otro, pero siempre es el mismo concepto que está representado por esa palabra, ¿no? La palabra es apertura Ujú. o abierto. Es como me quiero ofrecer al 25. Abierto a lo nuevo, a probar, a sentir.
Ujú. abierto. ¿Por qué ese reto? Pues porque creo que me gustaría, al menos, y voy a hacer todo lo posible para que así sea, que el año 25 sea un trampolín para el resto de mi vida. De nuevo, importante. Ya voy cumpliendo una cierta edad, tengo que plantearme cambios importantes en mi vida para futuro, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo que me va a ayudar mucho todo eso es tener una mente abierta, Ujú. una, una forma de vivir más abierto a nuevas opciones, a planteamientos que nunca he tenido, a las personas también. Entonces, para mí sería la palabra clave, apertura o abierto. Pues te deseo que esté muy, muy presente en Gracias. tu 2025. Suelo hacer dos preguntas para finalizar. ¿Un libro que te ha marcado? Ujú. Bueno, cuando me hacen este tipo de preguntas, aquí tengo que ser muy sincero, no sé decir uno, Moriana, no sé decir uno. Puedo decirte uno que me ha marcado, que me venga a la cabeza ahora el primero, pero realmente, y te lo voy a decir ahora, no es que no te vaya a contestar, pero realmente automáticamente me aparece otro que lo chapa encima, ¿no? Y me parece otro que lo chapa encima. Soy un lector de mucha lectura, o sea, leo varios libros a veces a la semana, es decir, es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues hay libros que estoy leyendo ahora que me interesan mucho, por ejemplo, como son la trilogía de Arzuaga y Juanjo Millás, que me gusta muchísimo. El escritor Millás y el paleontólogo Arzuaga han escrito unos libros fantásticos sobre el mundo de la conciencia, que es el tercero de ellos, sobre la vida y la muerte, o sea, uno sobre la vida, otro sobre la muerte, otro sobre la conciencia, y me interesa muchísimo, me interesan los libros de Pablo Dors, mi querido amigo Pablo, ¿no? Especialmente Biografía del Silencio, pero todos los he leído, ahora va a sacar dentro de nada un libro nuevo, y sin embargo, lo que te quiero decir hoy es de un consultor, Ujú. se llama Tom Peters, y el libro se llama Reimagina. Y es porque tiene que ver con la palabra que te he dicho de apertura y tiene que ver con el momento vital en el que estoy. Como ya que me has preguntado todo esto, pues voy a hablarte de este libro. Pero no sería el libro único que me ha impactado, ¿eh? Ni el más destacado. Es el No, que hoy quiero compartir contigo. Tom Peters, su libro Imagina. Las cosas se pueden imaginar y reimaginar. me parece perfecto porque la pregunta tampoco pretende, no es como tu libro Ya, favorito, ¿no? Que es te difícil lo de sé. escoger. Es como cuando te preguntan por tu canción favorita, dices cuál escojo entre miles que me gustan. Lo Es sé, lo sé. tu respuesta hoy es esta, a lo mejor dentro de un tiempo me dirás otros diferentes, pero todo tiene su porqué, ¿no? Has escogido estos por una razón también. Ujú. Y si tú fueras un tipo de libro, ¿qué libro serías? Si yo fuera un tipo de libro, yo creo que sería un libro de ficción. Me gusta mucho la poesía, pero sé que no sería eso. Me encantaría, si tuviera una invitación a pensar qué tipo de libro me gustaría ser, sería uno de poesía. Pero sé que no sería eso, sé que sería un libro de ficción. Me gusta mucho lo ficticio porque pertenece al mundo de la imaginación y de la fantasía. Ujú. Y yo siempre en mi carrera profesional y en mis criterios vitales, ¿no? Ante muchas circunstancias, la fantasía creo que es fundamental. Es especialmente la fantasía dedicada mucho a lo tangible, a lo imaginable que puede ser real, ¿no? Dicen de hecho que la fantasía no tiene por qué cumplirse, mientras que la imaginación, a diferencia de la fantasía, hace que las cosas sucedan, ¿no? La imaginación está más cercana del sueño despierto, la fantasía está más cerca del sueño dormido, ¿no? Entonces, yo es una mezcla un poco de ambas cosas, ¿no? Pero me apetece llamarle fantasía, ¿no? Ficción. Ese es el libro que a mí me gustaría. Un Ujú. libro donde las cosas no son del todo verdad, como la propia vida que no es del todo verdad y todo está basado en una especie de como de cuento, ¿no? Es un poco por ahí. ¿Qué legado te gustaría dejar o cómo te gustaría ser recordado? Bueno, ya hace muchos años escribí, y todavía está escrito en la biografía que cuento sobre mí mismo en mi blog, que fundamentalmente como una buena persona, ¿no? Pero no por hacerlo como una frase hecha que tanta gente dice, ¿eh? Sino porque es que creo realmente en ello. O sea, pero lo escribí hace muchísimos años, no sé, igual 40 años, ¿eh? Que hice mi primer blog, cuando empezaba aquello, ¿no? Hace 30 y muchos años, 40 años. Y lo escribí. Y lo escribí por una razón, porque creo que es lo que debemos de perseguir los seres humanos, estar aquí para estar bien y para hacer que los demás estén bien. Entonces yo creo que ese es el legado. Le puedes llamar amor, si quieres, pero a lo mejor es un término, o amor incondicional me gustaría más, ¿no? Es un término más de saber que estoy contigo aquí hoy y estoy dando la mejor versión que puedo dar, ¿no?
y mañana será otra, ¿no? Y en otro momento es otra. Es estar dándonos nuestra mejor versión. Ese es el amor incondicional. No es que el amor no tenga condiciones, ¿eh? Es que es incondicional en el sentido de que uno se ofrece en la mejor medida que se puede ofrecer a los demás, Ujú. en cada instante, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría. Como legado es eso. Quiero agradecerte este ratito y A también ti. haber escrito este libro y todos los que has escrito y los que vas a escribir, porque para mí también es una forma de dejar un legado a la humanidad. Es como Mm. dejar un poco tu fragancia, tu esencia y tus aprendizajes y lo que has dicho antes de compartir y además desde el amor este incondicional. Así que para mí escribir un libro es una forma, ¿no? de hacerlo. Sin duda, es verdad que es después de estar escrito el libro cuando pasa a ser de todos los demás, en mi caso digo, ¿eh? Pero yo cuando escribo un libro realmente lo que estoy escribiendo es para mí, en ese punto egocéntrico, egoísta, es donde me encuentro a mí mismo, y luego eso sí, una vez está escrito, está abierto al mundo, ¿no? Y ahí es donde dejas el legado, ¿eh? O una parte de tu legado, al menos para que la gente le pueda inspirar, ¿no? De una forma u otra. Pero de origen, un libro tiene un componente, en mi caso, muy de sentirme a mí mismo y de estar contándome cosas. Otra vez me parece muy coherente porque es encender tu propia luz para luego ponerla en movimiento. Eso es, eso es. Esa es la idea, ¿eh? Esa es la idea. Muchas gracias. ¿Cómo te gustaría terminar esta conversación? Dándote las gracias, con una mente agradecida, porque yo creo que la gente que tiene mente agradecida, no solamente el que da las gracias, no solamente es dar las gracias, sino de haberte sentirse con la suerte, entre comillas, ¿no? De la palabra suerte, porque nos la buscamos, obviamente, pero sentirse con la suerte de haber compartido este ratito contigo, esta conversación, de conocernos, de habernos visto en Mallorca, ojalá que vuelva a ser pronto, y esa mente agradecida es para mí como me gustaría terminar invitando a tus oyentes a que vivan la vida con agradecimiento, que detrás del agradecimiento está la verdadera esencia también muchas veces de lo del día, de lo cotidiano, de lo del día a día, de lo que estamos viviendo en relación con los demás. Me uno a tus palabras. Gracias.